Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy buenos días. ¿Cómo se sienten? ¿Quiénes están bendecidos? Bendito sea el nombre del Señor. Bien, ¿quiénes vinieron ayer? ¿Quién no vino ayer ahora? La buena noticia es que Jesucristo dijo que los últimos serán los primeros. Así que quizás le toca doble hoy, bendito sea Dios, amén. Así que levanten su mano, por favor, vamos a dar inicio. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que guíe, ministre nuestros corazones a través de su palabra en este momento. Amado Dios y Señor nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Dios, que hables a nuestros corazones, que tu palabra, este mensaje, en este segundo día de este retiro, segunda etapa, te pedimos, Dios, que penetre profundo a lo íntimo de nuestros corazones, produzca fe, esperanza, confianza en ti, Señor, y nos ayude a seguirnos afianzando más en tus promesas, en tu palabra, y que nos permita contemplar tu gloria. Que en este día de hoy tu palabra, Señor, caiga en tierra buena y produzca frutos abundantes al 100%. Danos a nosotros, oh Rey, oídos de discípulos, para que al oír tu voz seamos prontos, rápidos a ponerla en obra. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Diga conmigo: Padre amado, te entrego mis oídos para escuchar tu voz, mis ojos para contemplar tu gloria, mis labios para bendecir tu nombre, mi corazón para que lo llenes de tu amor y mis necesidades, para que en este día las conviertas en un milagro por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Dios que hace milagros. Se pueden sentar, son muy amables. Vamos ya, ayer pasamos esta ronda de temas: la gracia, la humildad y la contemplación. Los de este lado no están, se cayeron. Pero el que toca en este momento es el tema de la conciencia. Así que vamos a estar hablando sobre esto. Los hermanos, a través de un proceso de oración y de discernimiento, determinaron estos temas para tratarlo con la comunidad en este proceso. Así que el tema que nos compete en esta mañana de hoy es el mensaje de la conciencia. ¿Alguien trajo la conciencia hoy o se le quedó en casa? Espero que ande con ella acá hoy. Así que vamos a iniciar partiendo de la palabra del Señor. Romanos, Nuevo Testamento, carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 2. Los que toman nota o los que tienen Biblia, Romanos, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 14 hasta el versículo 16. Romanos, capítulo 2, versículo del 14 hasta el 16. Proclamamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando los que no son judíos ni tenían la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley, pues muestran con su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos lo acusarán o los defenderán. El día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al evangelio que yo les anuncio. Palabra de Dios. Pido total silencio, por favor. Shh. Muchas gracias. Bien, hemos leído Romanos capítulo 2,
versículo del 14 hasta el 16. Ahora, ayer yo mencionaba y hacía mucho énfasis con relación a este libro, es el Catecismo de la Iglesia. Vamos a leer lo que la Iglesia nos dice un poco con relación a lo que es la conciencia. Así que, solamente ahí para que usted tome nota, vamos a ir al numeral 1776 o 1776 y vamos a leer lo que la Iglesia establece. Aquí es donde se establece la doctrina, las verdades de fe de lo que la Iglesia ha establecido, lo que la Iglesia cree, no lo que uno supone que la Iglesia cree. Aquí está lo que la Iglesia definitivamente cree sobre cualquier cosa. De repente usted quiere indagar sobre el credo de nuestra fe y aquí usted va a encontrar detalladamente cada una de las palabras o frases que nosotros proclamamos en el credo. Usted quiere saber de cómo María es inmaculada, si es o no es, usted va acá y la Iglesia establece de por qué creemos y en qué se basa lo que la Iglesia establece. Por eso este libro tiene que estar en todos los estantes, todas las mini librerías que tenemos en casa de los libros de nuestra fe, el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que el que no lo tiene, los hermanos yo espero que lo tengan ahí atrás y si no lo consigan para que le vendan este libro a usted. Numeral 1776 dice: en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. En él está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Entonces aquí nos dice el catecismo que la conciencia es esa voz íntima que Dios utiliza para hablarnos, para corregirnos, para advertirnos y para hablarnos del mal. Entonces todos nacemos con una conciencia. Gente que han tratado de matarla, otros que la han tratado de amarrarla, neutralizarla, llenarla de otras muchas cosas o de corromperla, podríamos decir. Pero la cuestión es que todos los seres humanos tenemos una conciencia. El detalle está en que cuando nosotros, por ejemplo, no conocemos de Dios o a veces no permitimos que la conciencia sea iluminada a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Dios establece, entonces podemos tener una conciencia corrompida. ¿Cómo dije? ¿Conciencia qué? La conciencia corrompida es aquella gente que tiene, insisto, su conciencia, pero que dice, total, no hay nada de malo de mentir, es una mentirita piadosa. He escuchado gente así. Mi país le llaman mentira blanca. Esa no pasa nada, cualquiera la dice. Una mentirita piadosa. No es una mentira muy grave que dañe a alguien. De repente le preguntan, hermana, ¿y por qué está llegando tan tarde a esta hora? Y en vez de decir la verdad, que es que se levantó tarde, que la sábana la agarró esta mañana, dice, no, lo que pasa es que había mucho tránsito en el camino. Mentirita piadosa, eso no le hace daño a nadie. ¿Será verdad que no le hace daño a nadie? ¿Es pecado o no es pecado? Gente que ya están pensando que es pescado y lo quieren freír. Sigue siendo mentira, sigue siendo pecado. Entonces, final de cuentas, quizás no le hace daño al hermano que usted se le está diciendo, pero y a mí, que soy yo el que estoy mintiendo. Y mi propia alma se va ennegreciendo. Sabemos que todos nosotros nacemos con el pecado original. ¿Saben lo que es el pecado original? ¿Qué es el pecado original? ¿De dónde lo heredaron? ¿A quién? ¿Del abuelito? ¿De quién? ¿De quién? ¿Están todos de acuerdo? Hay gente que no está muy de acuerdo con eso. ¿De quién? ¿De su papá y su mamá? ¿Alguien más lo heredó de papá y mamá? ¿O no?
Todos. De su papá y su mamá, pero no es el papá mío, el suyo. Entonces el suyo se lo pasó a usted y el mío me lo pasó a mí. Pregunto. ¿O están medio confundidos? La cuestión que todos lo heredamos, todo partió de Adán y Eva, pero viene pasando de generación en generación. Y el papá suyo, la mamá suya, cuando la mamá lo tenía acá en el vientre, dijo David en el Salmo 51, pecador me concibieron mis padres, pecador me concibió mi madre, pecador nací, dice David en el Salmo 51. Entonces, venimos al mundo con el pecado. ¿El pecado qué? Original, porque viene desde el origen. El pecado de Adán y Eva, que eran el modelo de la humanidad, Adán significa primer hombre, Eva significa primera mujer. O sea, ellos pecan, desobedecen a Dios. Eva tuvo una conversación con Satanás y eso es algo que tenemos que aprender. Con el diablo no se conversa, con el diablo no se habla, con el diablo no se negocia. Al diablo se le reprende y se le manda que se calle. Pues hay gente que están orando, ministrando. De repente aparece alguien en uno de nuestros servicios que tiene cualquier tipo de problema espiritual. Y de repente, imaginemos, tiene algún tipo de posesión o de asunto espiritual y empieza a vociferar. Y la gente quiere interrogar al demonio. Dígame quién tú eres, cómo te llamas, de dónde vienes, cuántos años tienes, qué tiempo tienes acá, qué estás haciendo, qué buscas. Pídale la tarjeta del seguro social, pídale el social, pídale el número de cuenta, sáquele plata al demonio. ¿Para qué tanto? O sea, Jesucristo nunca nos mandó, vayan y cuando encuentren a un endemoniado, pregúntenle todo lo que tienen que saber y después, no. Él dijo, cuando ustedes vayan, impongan las manos a los enfermos y ellos sanarán. Si encuentran algún endemoniado, echen fuera a los demonios y los demonios se irán. No nos mandó a conversar con los demonios, nos mandó a reprenderlos y echarlos